encontré enterrado en la carpeta de correos de la boda, que ella pensó que nunca abriría. Historia 1. Cuando se fue de viaje de chicas, 2 semanas antes de nuestra boda, yo me quedé para terminar algunos detalles del lugar. No estaba espiando de verdad. Solo buscaba facturas de proveedores en la carpeta de cosas de la boda, en su portátil. Pero había una subcarpeta que nunca había visto. Planes alternativos. Estaba llena de correos entre ella y su ex. Correos largos. Cartas de amor, en realidad. Uno destacaba. Un itinerario de vuelo reservado a su apellido de soltera, saliendo el día después de nuestra boda rumbo a Belice por 2 semanas. Solo para ella y él. Me quedé mirándolo durante 10 minutos, releyendo frases como, si se entera, simplemente lo cancelamos, y al menos la luna de miel será real. Imprimí todo, volví a colocar el portátil y esperé a que regresara. En la cena, deslicé los papeles sobre la mesa y dije, no tienes que elegir, ya lo hiciste. No lloró, ni siquiera discutió, solo asintió como si supiera que este día llegaría. Historia 2. Solo lo revisé porque la florista dijo que nunca recibió la confirmación final. Pensé que ella había dejado el correo allí, pero entre ellos había hilos reenviados desde la bandeja de entrada de una organizadora de bodas. Solo que no era la nuestra. Eran de su hermana. Resultó que mi prometida había secuestrado la boda cancelada de su hermana. Copió el tema, los proveedores, incluso reutilizó los votos escritos por su hermana. Solo cambió los nombres. Los correos mostraban conversaciones donde mi prometida rogaba a los proveedores que se vea original pero que mantenga la estética general. Su hermana lo descubrió el día antes de la ceremonia. La pelea en el vestidor fue más fuerte que la música. La boda nunca se celebró. Ahora hablo con su hermana. Tenemos la misma pregunta. ¿Quién copia palabra por palabra la boda de otra persona y espera que nadie se dé cuenta? Historia 3. Nos casamos hace 6 meses. Solo encontré la carpeta hace poco buscando el nombre de nuestro catering para recomendarlos. Había cientos de correos. Una cadena tenía un asunto que me dejó helado. Error del pasado. Él no lo sabe. Era una conversación entre ella y su dama de honor. Se había quedado embarazada unos meses antes de la boda, no de mí. No lo había tenido, y al parecer nunca pensó decirme nada. Leí los 42 correos. Sí, se atormentaba, pero nunca mencionó contarme. El último correo decía, voy a enterrarlo como si nunca hubiera pasado. Tengo que hacerlo. Todavía no la he confrontado. Cada día despierto junto a ella y siento que vivo con una desconocida. Aún no sé si voy a decir algo, pero guardé los correos. Historia 4. Mi ex siempre fue muy organizada. Carpetas por colores, cronogramas, listas de invitados en hojas de cálculo. Así que no me sorprendió encontrar una carpeta de correos de la boda. Lo que me sorprendió fue lo que había dentro. Había contratado a un investigador privado para que me siguiera. La carpeta estaba llena de informes, verificaciones de antecedentes, fotos de vigilancia. Empezó meses después del compromiso. Correos entre ella y el investigador describían que yo salía de bares. Me encontraba con viejos amigos, incluso resúmenes de mensajes de texto de un tipo con el que no hablaba hacía años. Y lo peor, los últimos informes estaban en blanco. Había dejado de pagar. ¿Por qué? Porque no encontró nada. La confronté y no lo negó. Dijo que solo quería estar segura de que yo era seguro. Pero si tienes que contratar a alguien para espiar a la persona con la que te vas a casar, tal vez ya sabes que no es la adecuada. Historia 5. Después de que terminamos, limpié mi disco. Fue entonces cuando vi la carpeta de boda que ella había creado. Curioso y nostálgico, la abrí, esperando ideas de decoración o listas de invitados. En cambio, encontré un pasatiempo secreto. Escribía ficción erótica. Un documento llamó mi atención porque usaba mi nombre. Pero en la historia no era su prometido, era su jefe. Y de ahí se descontroló. Páginas y páginas de intercambios de correos fantasiosos, escenas en hoteles, celos, venganza. Pensé que era solo ficción hasta que vi correos de una persona real de recursos humanos, y luego una reserva confirmada para un hotel en Manhattan el mismo fin de semana que yo creía haber estado solo en un viaje de negocios. Todo tuvo sentido. No estaba ocupada con cosas de novia. Estaba viviendo una fantasía. Con mi compañero de trabajo, dejé la carpeta abierta en su escritorio y me fui dejando la caja del anillo sobre la mesa. Historia 6. Llevábamos un año de casados cuando mi portátil se estropeó. Necesitaba una referencia del presupuesto de la boda, y recordé que ella había hecho una copia de seguridad en nuestra nube compartida. Fue entonces cuando encontré la subcarpeta llamada Borradores Oficiante.
Dentro había docenas de guiones alternativos para la ceremonia. Nada raro hasta que abrí uno titulado Si digo la verdad. Era una confesión. Hablaba de seguir enamorada de otra persona, su mejor amigo, quien se sentó en la segunda fila en nuestra boda, sonriendo en cada foto. Describía lo seguro que yo era, cómo sabía que yo nunca le haría daño, pero también cómo se sentía vacía al decir, sí, acepto. También había escrito sus votos, pero luego los había reescrito para que fueran más genéricos. Un borrador terminaba con, tal vez algún día crezca dentro de este amor. Espero que él nunca lea esto. Nunca dije una palabra. Simplemente dejé de estar emocionalmente presente. Y poco a poco, ella lo notó. Un año después, me preguntó si algo iba mal. Le dije, creo que ya lo sabes, y creo que sí lo sabía. Historia 7. No se suponía que debía estar en su correo. Pero faltaban 6 días para la boda, y el lugar necesitaba una confirmación que no pude encontrar en nuestros archivos. Fue entonces cuando vi una serie de hilos marcados con un asunto extraño. SC número. Resultó que SC significaba ceremonia secreta. En Las Vegas, hace 2 años, y el novio no era yo. Se había casado con otro mientras estaba borracha en un viaje de despedida de soltera, para la boda de una amiga. Lo que comenzó como una broma se volvió real cuando firmaron los papeles por diversión. Los correos eran con su abogado e incluían su preocupación por si la licencia era legalmente vinculante. Ni siquiera estaban seguros de si técnicamente estaba divorciada. Una respuesta decía, aceleraremos la anulación. Solo asegúrate de que tu prometido no encuentre esta carpeta. 6 días antes de la boda, me fui. Le conté a su familia, cancelé todo. Mandé un mensaje masivo a los invitados con una foto de la licencia de matrimonio. Ella publicó una historia de Estoy destrozada en Instagram. La gente sintió pena. No deberían haberlo hecho. Historia 8. La encontré 5 años después de casarnos. Ella dormía en el sofá y yo limpiaba la bandeja de entrada de nuestros primeros días. Estaba escondida en una etiqueta archivada de Gmail. Boda Jazmín. Jazmín no es su nombre. Era una carpeta de propuesta, pero no la nuestra. Fotos de un anillo de otro hombre, invitaciones de muestra con otro apellido, ideas para la luna de miel en Grecia, todo de solo unos meses antes de que nos conociéramos. Pero aquí viene el giro. Ella canceló esa boda por correo, después de nuestra primera cita, lo que significa que estaba comprometida cuando nos conocimos, aún en plena planificación, y lo dejó de golpe cuando me conoció. Nunca lo supe. Jamás mencionó otro compromiso. Cuando le pregunté a la mañana siguiente, me miró fijamente y dijo, sabía que tú eras el indicado y no quería que el pasado arruinara eso. No sabía si admirar su decisión o sentir que nuestra historia comenzó sobre la tragedia de alguien más. Historia 9. No fue lo que encontré, sino a quién encontré. Nuestra carpeta de boda parecía una exposición de arte. Fechas, esquemas, colores. Ella es muy perfeccionista, pero un hilo no tenía asunto, solo respuestas en cadena. Al abrirlo, era una conversación entre ella y alguien llamado Mónica. Supuse que era una organizadora, pero Mónica era su terapeuta. Y los correos no eran solo sobre estrés o dudas. Eran sobre mí. Temía que yo tuviera tendencias narcisistas. Temía que la aislara. Se preguntaba si realmente la amaba o si solo amaba la idea de ella. En uno de los correos escribió, siento que me voy a casar con un hombre que ya está construyendo mi prisión. Mónica le recomendó posponer. Ella estuvo de acuerdo. Pero luego su madre la convenció de seguir. Los siguientes correos eran sobre cronogramas, no advertencias. Enterró sus dudas bajo manteles pastel y listas de confirmación. Los leí todos, atónito. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque tenía razón. Imprimí esa frase y la pegué en el espejo del baño. Luego me fui, no como venganza, sino como prueba. No estaba loca, solo tenía demasiado miedo para confiar en sí misma. Historia 10. Dejó su correo abierto en nuestro iPad compartido, semanas antes de la boda. Solo lo abrí porque vi mi nombre en el asunto. El hilo era con su madre. Estaba lleno de insultos hacia mi familia. Llamó a mi madre una cáscara reseca con demasiado lápiz labial, y a mi padre un proveedor fracasado con 2 opiniones y 0 clase. Pero lo que más dolió fue que me llamó emocionalmente blando. Dijo que yo era como un calcetín mojado que no podía tirar. Pero también dijo que casarse conmigo era la mejor forma de asegurar un futuro mejor. Seguí leyendo. Resulta que su madre había trazado un plan. Casarse conmigo, esperar 5 años, conseguir pensión alimenticia y marcharse con lo suficiente para construir su estudio soñado. Lo planearon como un trabajo.
como un atraco a un banco. No borré nada. Me lo reenvié todo. Luego imprimí un correo y mandé a bordar una servilleta, con solo una línea. Él es lo suficientemente débil como para creer que lo elegí. La usé para envolver el anillo y la dejé en su puerta la noche antes de la boda. No abrió. Historia once. Ella creyó que lo había eliminado. Incluso vació la papelera, pero tenía un software de respaldo activo. Encontré una carpeta restaurada llamada Reprog. Al principio pensé que era sobre cambiar la fecha de la boda. Number era para reprogramar un aborto. Había enviado un correo a la clínica 3 semanas antes de la ceremonia, pidiendo posponer la cita por 7 días. Lo que más me destrozó no fue solo la cita, sino la razón. Escribió: necesito pasar la boda primero. No puedo arriesgarme a que se note. Hice las cuentas. Seguíamos teniendo relaciones, pero yo había estado fuera durante la ventana estimada de concepción. Guardé la información durante 2 días. Luego le pregunté: ¿alguna vez tuviste que cancelar algo? ¿Que cambiara tu vida? Sus ojos parpadearon. Y eso fue todo. Lo supe. Nunca nos casamos. Y ella nunca preguntó por qué. Historia 12. Una semana antes de la boda, necesitaba revisar el horario del DJ. Ella estaba en el trabajo, así que abrí su portátil y entré a la carpeta Proveedores Boda. Había una subcarpeta llamada Susurros. Nombre extraño. Dentro había capturas de mensajes privados, conversaciones de Instagram. Llevaba 2 meses escribiéndose con su ex. Pero no era una charla de cierre. Era planificación romántica total. Él vivía en otro estado y ella estaba orquestando un romance clandestino. Los mensajes eran detallados. ¿Dónde se verían? ¿Qué excusas me daría? Y cómo no quería perder la oportunidad esta vez. Uno de sus mensajes decía: una vez que tenga el anillo, él no sospechará nada. Copié toda la carpeta a un pendrive. Cancelé la boda al día siguiente. Su familia me odió por hacer una escena. Nunca dije una palabra. Solo le entregué el USB y salí de su vida. Historia 13. 2 años después de nuestra boda, empezamos a intentar tener un bebé. Fue entonces cuando fui a buscar nuestros contratos originales de la boda para revisar una política de maternidad que algunos proveedores ofrecían. Raro, pero era una promoción. Eso me llevó a un archivo de correos polvoriento llamado Detalles Ceremonia. Allí encontré un intercambio con un fotógrafo, uno con el que ni siquiera sabía que habíamos contactado. El hilo empezaba normal. Precios, disponibilidad, muestras. Luego, ella le preguntó si estaría dispuesto a hacer una sesión de fotos antes de la ceremonia, muy discreta. Las fotos también estaban en la carpeta. Ella llevaba un vestido distinto, no el que usó para caminar al altar. Y en esas fotos estaba con otro hombre. No se tocaban, pero eran íntimos. Sonrisas demasiado cercanas. Resultó que había planeado una sesión secreta antes de la boda, con el tipo que siempre decía que era solo un amigo. Quería esas fotos para ella. Recuerdos personales, los llamó en un correo. La confronté. No lo negó. Solo dijo: tú tienes tus recuerdos de la boda. Yo necesitaba los míos. Historia 14. Ni siquiera sabía que tenía una segunda cuenta de correo. La encontré por accidente mientras configuraba nuestra televisión inteligente. Su Gmail se autocompletó con otra cuenta. Por curiosidad la abrí, y justo ahí había una carpeta llamada Pruebas. Era una colección de correos que se había escrito a sí misma. Borradores de peleas que nunca tuvimos. Discusiones imaginadas. Escenarios que practicaba en su cabeza. Un borrador se titulaba Cuando él lo descubra. Otro: Él nunca lo sabrá. Escribía sobre haberse comprometido por presión, sobre cómo imaginaba que nuestro primer año se desmoronaría. Una entrada decía: ojalá él lo cancelara. Así no tendría que hacerlo yo. Nunca envió ninguno de esos correos, pero los guardaba, y eso me asustó más que cualquier infidelidad. Significaba que vivía una segunda relación en su mente, una donde podía respirar. Imprimí algunos y los dejé sobre la cama. Ella llegó, los vio, y no dijo nada. Solo empezó a empacar. Historia 15. Ella me dejó 3 meses después de la boda, diciendo que se había alejado emocionalmente y necesitaba reencontrarse. Le creí. Me mantuve cordial. Una noche, un año después, me emborraché y decidí mirar nuestra vieja carpeta de boda, buscando algo de cierre. Dentro había un archivo comprimido llamado Correos más graciosos. Lo abrí. No era gracioso. Ella había reenviado capturas de mis mensajes, dulces, vulnerables, a sus damas de honor, y se estaban burlando de mí. Mis votos, mi entusiasmo por la luna de miel, incluso mis sugerencias musicales. Los correos estaban llenos de su risa sobre lo blando que era yo, como
Casarse con él es como salir con una toallita húmeda. Y lo peor de todo, tiene suerte de que yo esté aburrida. Una dama de honor respondió. Al menos es rico. No lloré. No grité. Solo miré mis propias palabras a través de su crueldad. Y le agradecí al universo por sacarla de mi vida antes de que construyera un futuro sobre esa base de desprecio. Historia 16. Llevábamos casados 4 meses cuando recibí un correo de una pastelería agradeciéndome por una propina. Yo nunca había estado ahí, así que busqué el nombre en nuestra vieja carpeta de boda. Resultó que ella la usó para un pastel de despedida de soltera. Nada raro, hasta que abrí la factura. El pastel tenía un adorno explícito, ella y una figura masculina en una pose comprometida. Me reí al principio, pero el recibo tenía notas. Agregar tatuajes a la figura masculina, diseño exacto de manga. Fue entonces cuando me di cuenta que coincidía con el tatuaje en el brazo de su ex de la universidad. Investigué más. Había enviado fotos de referencia. Luego encontré un correo con el asunto. Él nunca lo sabrá, jajaja. Era ella, escribiéndole al pastelero. Es una broma privada para las chicas. Nuestra pequeña despedida sucia. La confronté. Dijo que era inofensivo, que era una broma. Pero uno no llama a la cara de alguien su pequeña despedida sucia, si no significa nada.